El problema de esta semana trata sobre masas y poleas y pertenece a un tipo de problemas que es muy típico en los exámenes y que además nos permite aprender muchas cosas sobre mecánica, razonar sobre las ecuaciones de Newton y se suele ver bastante en los cursos de física. Este problema en particular fue propuesto en un examen en la UNED en la carrera de Ciencias Físicas en el año 2001. El problema dice lo siguiente: dado el sistema de poleas de la figura, donde se desprecia la masa de la cuerda y de las poleas, y donde las masas m1 igual a 0,5 kilogramos y m2 igual a 1 kilogramo, se pide, considérese g igual a 10 metros por segundo al cuadrado, el valor de la masa m mayúscula para que la masa m1 no se mueva. Nos dan una serie de valores a elegir. La tensión de la cuerda de la que pende la masa m1 y la aceleración de la masa m mayúscula. Es decir, nos dan, para cada uno de estos apartados, nos dan la posibilidad de elegir entre tres valores, con lo cual el problema pues está un poco más acotado en cuanto a las respuestas y nos puede animar durante el examen el encontrar con que la respuesta que hemos encontrado coincide con una de las tres. Y, como digo, es un problema muy interesante porque, por un lado, es un problema típico de la mecánica, este tema de las poleas y las masas, y por otro lado, efectivamente es un problema muy pedagógico para ver una serie de cosas relacionadas con la resolución de los problemas de mecánica. Bien, yo creo que este problema se presta muy bien a ilustrar lo que es una metodología para resolver problemas en mecánica y en física en general, y es que primero tenemos que hacer un planteamiento del problema físico. El problema físico concreto al que nos enfrentamos, hacemos un planteamiento. Ese planteamiento consiste en escribir las ecuaciones de las leyes físicas que gobiernan esa situación que se nos plantea y a partir de él, mediante esas ecuaciones, obtenemos o transformamos nuestro problema físico en un problema matemático. Ese problema matemático estará compuesto por una ecuación o por un sistema de ecuaciones que habrán salido del planteamiento del problema físico y que a partir de ahí la solución que buscamos estará ya contenida, estará ya determinada por ese conjunto de ecuaciones del problema matemático. Y a partir de él obtendremos la solución. La solución que tendrá una forma matemática y que de alguna forma siempre tendremos que contrastar su sentido físico con la situación física original de partida para ver que es consistente, para ver que efectivamente tiene un sentido físico además de un sentido matemático. Esto es un planteamiento totalmente general para los problemas de física. Lo que pasa es que en este problema yo creo que pues salta a la vista, es un buen ejemplo para darnos cuenta de esta metodología, cómo se pone en funcionamiento y cómo es útil para resolver los problemas. Bien, entonces vamos con el problema físico y su planteamiento. Tenemos un sistema de masas que está sometido a una serie de fuerzas y por lo tanto sabemos que por la segunda ley de Newton, pues cada una de estas masas en principio va a tener un movimiento acelerado. Fijémonos que siempre estamos hablando de movimiento y de fuerza en la dirección vertical, porque tal como está constituido el sistema, bueno, pues las masas pueden subir o bajar y existen fuerzas que son los pesos y las tensiones de las cuerdas que son siempre verticales. Por lo tanto, es un problema en una sola dimensión, es un problema de aceleraciones y de masas en una dimensión, lo cual nos facilitará mucho la escritura de las ecuaciones. No tenemos que estar tratando con vectores, sino con ecuaciones escalares. Entonces, vamos a ver primero qué fuerzas tenemos en el sistema.
en cada una de las masas. ¿Qué fuerzas son las que están actuando? Bien, entonces voy a dibujarlas en rojo. Tenemos por un lado la masa M, tiene el peso, M por G, y tiene también sobre ella actuando la tensión en esta cuerda, vamos a llamar T sub A esta tensión. Sobre la masa M1 tenemos también el peso, M1G, y tenemos la tensión en esta cuerda que vamos a llamar T sub B. Y sobre la masa M2 tenemos el peso M2G y tenemos también la tensión de la cuerda. Como las poleas tienen masa cero, sabemos que eso quiere decir que la tensión en ambos lados de la cuerda, en ambos lados de la polea, es igual. Es decir, aquí también la tensión será T sub B. Esto es fácil de demostrar cuando tenemos una polea de masa cero. Bueno, es entrar un poco en dinámica de rotación, que no es el tema de este problema, pero podemos ver que en una polea, que en principio tendrá forma cilíndrica, si consideramos la tensión a ambos lados, vamos a llamar T sub 1 a la tensión en este lado y T sub 2 a la tensión en este otro lado, y vamos a suponer que el momento de inercia de la polea es I mayúscula, bueno, pues si la polea está girando, por ejemplo, hacia este lado, con una aceleración angular alfa, tenemos que se cumplirá que el par total ejercido sobre la polea, que será T sub 1 menos T sub 2 multiplicado, si este es el radio de la polea R, multiplicado por R, el par será igual al momento de inercia de la polea por alfa. Por lo tanto, alfa, que es la aceleración angular de la polea, será igual a la diferencia de tensiones, T sub 1 menos T sub 2, por el radio de la polea y dividido por el momento de inercia. Si la masa de la polea es cero, eso quiere decir que el momento de inercia es cero. Por lo tanto, el denominador aquí es cero. Y si la aceleración alfa es un valor finito, no es un valor que se hace infinito, y no va a ser un valor infinito en general, pues para que eso sea así, el numerador también tiene que ser cero. Por lo cual, T sub 1 menos T sub 2 tiene que ser igual a cero. Es decir, las dos tensiones tienen que ser iguales. Esto demuestra, es un pequeño inciso para demostrar que en los problemas en los que las poleas tienen masa cero, sabemos que, como el momento de inercia también es cero, bueno, pues tiene que suceder que las tensiones a ambos lados son iguales. Por lo tanto, aquí, en este otro lado de la cuerda de arriba, esa tensión que tira de la polea segunda hacia arriba será también T sub A, será el mismo valor de tensión que teníamos en la izquierda. Bien, esas son todas las fuerzas que actúan sobre nuestro sistema y que nos van a servir para plantear las ecuaciones dinámicas. Bien, entonces las ecuaciones dinámicas las obtenemos aplicando la segunda ley de Newton a cada una de las masas. Entonces, para la masa de la izquierda, M mayúscula, bueno, antes de nada vamos a asumir unas direcciones, unos sentidos para las aceleraciones de cada masa. Vamos a asumir, por ejemplo, que la masa M tiene una aceleración hacia abajo, que vamos a llamar A. La masa M2 vamos a suponer que también tiene aceleración hacia abajo y vamos a llamar su aceleración A sub 2. Y la masa M1 entonces tendrá que tener, en principio, aceleración hacia arriba y vamos a llamarla A sub 1. Entonces vamos a tratar de escribir con estas tensiones y estos pesos y estas aceleraciones las ecuaciones correspondientes a la segunda ley de Newton para cada una de las masas. Para la masa M tenemos que la suma de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Entonces la suma de fuerzas hacia abajo será mg menos T sub A, y esto será igual a la masa por la aceleración. Para la masa 1 tendremos que, si la aceleración es hacia arriba, la suma de fuerzas dirigida hacia arriba, la resultante será T sub B
menos M1G y será igual a M1 por A1. Y para la masa M2, definiendo la aceleración hacia abajo, entonces la suma de fuerzas tomadas positivas con sentido hacia abajo será igual a M2G menos T sub B y será igual a M2 por A2. Bien, fijémonos que hasta aquí lo que hemos hecho es simplemente aplicar la segunda ley de Newton a cada una de las masas individualmente, teniendo en cuenta para cada una de ellas cuáles son las fuerzas que actúan. Así hemos llegado a estas tres ecuaciones y vamos a hacer un recuento de las incógnitas que nos han aparecido. ¿Qué incógnitas tenemos? Bueno, pues tenemos las dos tensiones. Las incógnitas son las dos tensiones, estaba diciendo, T sub A, T sub B, las aceleraciones de las masas, que son A sub 1 y A sub 2. Es decir, tenemos 5 incógnitas. Y por el momento hemos conseguido escribir solo 3 ecuaciones. Necesitamos 5 ecuaciones para poder resolver el problema que tiene 5 incógnitas. ¿De dónde sacamos estas 2 ecuaciones que nos faltan? ¿Se os ocurre? Bueno, una ecuación la podemos sacar de la ecuación de suma de fuerzas externas igual a la masa por la aceleración del centro de masas para el sistema formado por M1 y M2. Es decir, este sistema, que voy a recuadrar en color verde, con línea de puntos, ¿vale? Este sistema, formado por dos masas M1 y M2, está sometido a una serie de fuerzas externas, que son, por un lado, la tensión T sub A hacia arriba, y por otro, los dos pesos de las dos masas, M sub 1G y M sub 2G. Entonces, para este sistema, formado por M1 y M2, lo que nos dice la segunda ley de Newton es que la suma de fuerzas externas al sistema va a ser igual a la suma de las masas del sistema multiplicado por la aceleración del centro de masas del sistema. Aquí insisto en que solamente hay que tener en cuenta el movimiento y las fuerzas en la dirección vertical. Entonces, ¿cuál es la suma de fuerzas ejercidas sobre este sistema? Y teniendo en cuenta, vamos a tomar arbitrariamente que la aceleración del centro de masas pues es hacia arriba, ¿vale? Es decir, el centro de masas de M1 y M2 vamos a suponer que su aceleración es dirigida hacia arriba. Entonces, tenemos que la suma de fuerzas externas que están aplicadas sobre este sistema será igual a T sub A, que está aplicada externamente a través de la polea, y hacia abajo tenemos los dos pesos, tenemos M sub 1G y M sub 2G. Y como están hacia abajo, las escribo con signo negativo, mientras que T sub A tiene signo positivo porque está ejercida hacia arriba. Y hemos asumido que la aceleración del centro de masas tendrá un sentido positivo. Esto de los signos no tenemos que preocuparnos porque si lo que hemos asumido es falso, es decir, si una aceleración resulta que al solucionar el problema su sentido es contrario al que habíamos supuesto, simplemente esto se va a manifestar en que el signo va a ser negativo, pero la respuesta va a ser correcta, la solución va a salir igual de bien, ¿eh? Bueno, pues volviendo a la ecuación, la suma de fuerzas externas sobre el sistema formado por M1 y M2 va a ser igual a la suma de las masas del sistema, que será M1 más M2 por la aceleración del centro de masas. Y la aceleración del centro de masas, vamos a calcularla, va a ser igual a M1 por A sub 1, que es hacia arriba, menos M2 por A sub 2, que es hacia abajo, y por eso la escribo con signo negativo, es decir, la resto, dividido por M sub 1 más M sub 2. ¿De acuerdo? Es fácil de ver que esto es así si calculáis la posición del centro de masas en función de las dos posiciones de M1 y M2, y a partir de esa posición
tomando la segunda derivada con respecto al tiempo, llegaríamos a esta expresión para la aceleración del centro de masas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, simplemente sustituyo esta expresión de la aceleración del centro de masas aquí, en esta ecuación, y lo que obtengo es que t sub a menos m1g menos m2g será igual a m1a1 menos m2a2. Es decir, se me va a simplificar el factor m1 más m2 con el denominador m1 más m2. Bien, aquí he escrito la ecuación que nos ha salido. Y nos falta la quinta ecuación para tener las 5 ecuaciones que necesitamos. Y esa quinta ecuación la obtenemos de la condición de que las cuerdas son inextensibles. Es decir, que con respecto a esta polea pequeña, el alejamiento de la masa m2 hacia abajo tiene que hacerse a una aceleración que sea la misma con la que se acerca a ella la masa m1. Es decir, la masa m2 tiene que alejarse de la polea con la misma aceleración con la que la masa m1 se le acerca, para que así la longitud de la cuerda sea constante. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues eso quiere decir, claro, si la polea está yendo a una aceleración a, porque es la misma aceleración que tiene la masa m, pero la masa m la tiene hacia abajo, mientras que la polea la tiene hacia arriba, para que precisamente esta cuerda, la cuerda de arriba, también sea inextensible, tiene que suceder eso. Bueno, pues si eso es así, tiene que cumplirse que a sub 2 más a, que es la aceleración relativa entre la masa m2 y la polea pequeña, tiene que ser igual a la aceleración relativa de acercamiento de la masa m1 a la polea, es decir, tiene que ser igual a sub 1 menos a. Esta es la condición de que esta cuerda sea inextensible. Y es una condición que liga las 3 aceleraciones que tenemos. Y podemos escribirla como 2a es igual a sub 1 menos a sub 2. Bien, aquí he enumerado las 5 ecuaciones que hemos obtenido y con esto ya tendríamos resuelto el problema físico, lo que es el planteamiento del problema físico. Tenemos 5 ecuaciones lineales con 5 incógnitas y a partir de aquí comienza el problema matemático, que sería resolver ese sistema de ecuaciones. Me interesa insistir en que si conseguís llegar hasta aquí en un examen, ya el profesor va a valorar que habéis sabido plantear las ecuaciones físicas del problema y habéis sabido obtener el problema matemático asociado a ese problema físico. A partir de aquí, bueno, debéis intentar resolverlo, ese problema matemático, esas ecuaciones, pero puede suceder que os equivoquéis y no resolváis bien las ecuaciones, pero siempre habréis llegado ya por lo menos a tener el planteamiento físico correcto, y eso pues siempre se va a valorar en un examen. Es importante no perder esto de vista. A veces pensamos que el profesor espera que demos con el valor exacto y es mucho más importante demostrar en un examen que somos capaces de hacer un planteamiento físico correcto y llegar a las ecuaciones correctas. También quiero insistir en el hecho de que aquí he hecho un planteamiento sin sustituir valores. Fijaros que en el enunciado se nos dice que M1 es 0,5 kilos y M2 es 1 kilo, pero yo aquí de momento he planteado las ecuaciones llamando M1 y M2 sin sustituir valores numéricos concretos. Esto es importante llegar a plantear y resolver el problema de esta forma y sustituir solo al final. Sustituir siempre al final. Porque de esa forma, por un lado, el profesor va a ver que somos capaces de manejar las ecuaciones correctamente. También para nosotros va a ser más fácil, si nos equivocamos, darnos cuenta, porque puede que lleguemos a una expresión que dimensionalmente no es correcta y nos podemos dar cuenta. Y por otro lado, siempre va a ser mucho más seguro hacer la sustitución numérica al final para no equivocarnos.